La noche que el payaso del boxeo casi perdió su corona por primera vez. El escándalo que nadie esperaba. ¿Sabías que hubo una noche en 1989 donde el invencible Jorge Maromero Páez, el boxeador más excéntrico y polémico de México, estuvo a punto de perder todo por culpa de un golpe que jamás vio venir? Una noche donde su arrogancia casi le cuesta la carrera, donde el payaso del ring se convirtió en el hazmerreír, pero lo que pasó después cambió la historia del boxeo para siempre. Te voy a contar la verdad completa de esa noche de agosto en El Paso, Texas, cuando el maromero enfrentó su momento más vulnerable y controversial. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre esta pelea te dejará sin palabras, incluyendo el secreto detrás de su comportamiento más escandaloso y cómo una caída casi destruye al ídolo de México. El aire caliente del desierto de Texas se mezclaba con la tensión eléctrica que se respiraba en el County Coliseum de El Paso. Era el 6 de agosto de 1989 y más de 10,000 personas se habían congregado para presenciar lo que prometía ser una de las peleas más espectaculares del año. Jorge Maromero Páez, el campeón pluma de la IBF, defendería su corona por tercera vez consecutiva ante el peligroso Steve Cruz, un texano que había llegado sediento de venganza y gloria. Pero antes de que suene la primera campana, tenemos que retroceder 24 horas para entender la magnitud del escándalo que estaba por desatarse. El pesaje oficial había sido un circo mediático sin precedentes. Páez, fiel a su estilo provocador, había llegado al hotel montado en un monociclo, vestido con un traje de lentejuelas que parecía sacado de Las Vegas. La prensa especializada esperaba las típicas payasadas del mexicano, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió cuando llegó el momento de subir a la báscula. Sin previo aviso, Páez se despojó completamente de su ropa frente a las cámaras, quedando totalmente desnudo ante el asombro de reporteros, fotógrafos y funcionarios de la comisión de boxeo. El escándalo fue inmediato. Los flashes se dispararon como ametralladoras, mientras el maromero sonreía con esa mueca burlona que tanto caracterizaba su personalidad. «¡Vine a pelear desnudo de mentiras!», gritó hacia las cámaras. «Steve Cruz va a conocer al verdadero animal que llevo dentro». Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas, generando una controversia que dividió opiniones entre quienes lo veían como un genio del marketing y aquellos que lo catalogaban como una vergüenza para el deporte. Steve Cruz, por su parte, observaba desde la distancia con una mezcla de desprecio y determinación. El texano de ascendencia mexicana había llegado a esta pelea con un récord de 33 victorias y solo 4 derrotas, cargando sobre sus hombros el orgullo de una región que veía en él la oportunidad de humillar al payaso de Mexicali. Cruz no era solo un boxeador talentoso, era un hombre con una misión. 3 años antes había conquistado el título pluma al derrotar al legendario Barry McGuigan en una de las peleas más brutales de la década, aguantando calor infernal en Las Vegas para arrebatarle la corona al irlandés en una guerra de 15 rounds que quedó grabada en la historia. La rivalidad entre ambos peleadores tenía raíces profundas que iban más allá del simple enfrentamiento deportivo. Páez representaba todo lo que los puristas del boxeo aborrecían, un showman que convertía el noble arte en un espectáculo circense, un payaso que se burlaba de las tradiciones más sagradas del deporte. Sus entradas al ring eran producciones teatrales completas, con disfraces extravagantes, maromas y pasos de baile que hacían que la audiencia perdiera de vista que estaban ante uno de los boxeadores técnicamente más dotados de su generación. Cruz, en cambio, encarnaba los valores tradicionales del boxeo estadounidense: disciplina, respeto, seriedad y una técnica depurada forjada en los gimnasios más duros de Texas. Para él, esta pelea no era solo por un título mundial, era una cruzada para devolver la dignidad a un deporte que consideraba profanado por las payasadas del mexicano. «Voy a enseñarle a ese payaso que el boxeo es cosa seria», declaró Cruz en la conferencia de prensa previa, con una intensidad en la mirada que helaba la sangre. Pero había algo más profundo en juego esa noche. Páez cargaba con el peso de ser el primer boxeador mexicano en convertirse en una estrella global del entretenimiento deportivo. Sus peleas se transmitían por televisión nacional en horario estelar, había firmado contratos millonarios con la NBC y se había convertido en el rostro más reconocible del boxeo mexicano en el extranjero. Sin embargo, esta fama tenía un precio. Cada vez que subía al ring, no solo defendía un título, sino que defendía su credibilidad como boxeador legítimo.
La tarde del combate, el ambiente en El Paso era eléctrico. Los seguidores de Páez, llegados desde todos los rincones de México, habían convertido las calles aledañas al Coliseo en una fiesta masiva. Mariachis, vendedores de tacos, banderas mexicanas y cánticos que se escuchaban a kilómetros de distancia creaban una atmósfera carnavalesca que contrastaba dramáticamente con la seriedad de los fanáticos de Cruz, quienes esperaban en silencio el momento de la venganza. Cuando llegó la hora de las entradas, Páez no defraudó las expectativas de espectáculo. Apareció en el ring con una bata dorada que brillaba bajo las luces del Coliseo, pero lo que realmente llamó la atención fue su cabeza completamente rapada, excepto por el inconfundible logo de Batman perfectamente dibujado en el cráneo. La multitud estalló en un rugido ensordecedor mientras el maromero realizaba sus clásicas maromas, dando volteretas y pasos de breakdance que más parecían un show de Broadway que la entrada de un boxeador profesional. Steve Cruz hizo su entrada con la sobriedad de un gladiador romano. Pantalones negros, zapatillas rojas y una expresión de determinación absoluta. No hubo pirotecnias, no hubo música estridente, solo un hombre caminando hacia su destino con la confianza de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Cuando ambos peleadores se encontraron en el centro del ring para las instrucciones finales del árbitro Robert González, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El primer round comenzó exactamente como todos esperaban. Páez salió bailando, esquivando los golpes de Cruz con movimientos que desafiaban las leyes de la física. Sus piernas se movían como las de un bailarín de flamenco mientras sus manos trazaban líneas imposibles en el aire. Cruz, fiel a su estilo, presionaba constantemente, buscando el momento perfecto para conectar sus poderosos ganchos. Era una danza entre la elegancia y la brutalidad, entre el arte y la guerra. Durante esos primeros 3 minutos, Páez demostró por qué era considerado uno de los boxeadores más talentosos de su generación. Sus combinaciones eran precisas como bisturís, cortando la defensa de Cruz con jabs que llegaban desde ángulos imposibles. Pero Cruz no se intimidaba. El texano había enfrentado a los mejores del mundo y sabía que la paciencia sería su mejor arma. Cada intercambio era un estudio de contrastes, la creatividad desatada contra la disciplina férrea. El segundo round comenzó con una intensidad diferente. Cruz había estudiado los patrones de movimiento de Páez durante el primer asalto y ahora comenzaba a anticipar sus movimientos. El mexicano, quizás confiado por su dominio inicial, comenzó a relajar su guardia, permitiéndose algunos lujos extra que deleitaban a la multitud pero que incrementaban el riesgo. Fue en el minuto y medio del segundo round cuando ocurrió lo impensable. Páez había ejecutado una de sus típicas piruetas, dándole la espalda momentáneamente a Cruz en una demostración de arrogancia que la multitud recibió con vítores. Pero Cruz había estado esperando exactamente ese momento. Con la precisión de un francotirador, el texano lanzó un derechazo perfecto que conectó limpiamente en la mandíbula del mexicano. El silencio que siguió fue sepulcral. Por primera vez en su carrera profesional, Jorge Maromero Páez tocó la lona. El payaso del boxeo, el invencible showman que había convertido cada pelea en una fiesta, yacía en el suelo del ring mientras Steve Cruz celebraba con los brazos en alto. Las cámaras capturaron el momento exacto en que la expresión de Páez cambió de sorpresa a algo mucho más profundo, la realización de que su aura de invencibilidad acababa de romperse frente a millones de espectadores. El árbitro Robert González comenzó la cuenta reglamentaria mientras Páez se incorporaba lentamente. La multitud mexicana gritaba desesperadamente, tratando de insuflar energía a su ídolo caído. Pero algo había cambiado en los ojos del maromero. Por primera vez en su carrera, había experimentado la vulnerabilidad suprema del boxeador, estar inconsciente, aunque fuera por unos segundos, ante los ojos del mundo. Cuando González llegó al conteo de 8, Páez se incorporó completamente, pero ya no era el mismo hombre que había entrado al ring, bailando y haciendo payasada. El golpe de Cruz había despertado algo primitivo en el mexicano, algo que había mantenido oculto detrás de sus bromas y espectáculos. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una expresión de concentración que sus oponentes anteriores nunca habían visto. El resto del segundo round se convirtió en una guerra. Cruz, energizado por haber logrado lo que nadie más había conseguido, presionó como un animal hambriento, buscando el golpe definitivo que le daría la gloria eterna. Páez, despojado ya de sus pretensiones de showman, boxeó con una pureza técnica que recordó a todos por qué había llegado tan lejos en primer lugar.
Cuando sonó la campana que marcaba el final del segundo round, ambos peleadores regresaron a sus esquinas transformados. Cruz había demostrado que podía lastimar al supuestamente invencible maromero, mientras que Páez había descubierto que su verdadera fuerza no estaba en sus payasadas, sino en su corazón de guerrero. El tercer round marcó el comienzo de una remontada épica. Páez salió de su esquina con una determinación que asustó incluso a sus más fervientes seguidores. Ya no había maromas ni pasos de baile, solo boxeo puro y duro. Sus combinaciones se volvieron más precisas, más letales. Había aprendido la lección más dura de su carrera y ahora estaba dispuesto a demostrar que detrás del payaso se escondía un campeón verdadero. Cruz, por su parte, comenzó a sentir el peso de haber despertado a la bestia. Los golpes de Páez llegaban desde todos los ángulos, como si el mexicano hubiera multiplicado sus brazos. El texano, acostumbrado a guerras largas y brutales, respondía con la misma intensidad, pero algo había cambiado en la dinámica de la pelea. El momentum comenzaba a inclinarse hacia el lado mexicano. Round tras round, la batalla se intensificaba. En el cuarto, Páez comenzó a demostrar su superioridad técnica, usando su velocidad de manos para desmantelar la defensa de Cruz. En el quinto, fue Cruz quien respondió con una avalancha de ganchos al cuerpo que hicieron tambalear al mexicano. La pelea se había convertido en una montaña rusa emocional, donde cada minuto traía un cambio de fortune. Para el séptimo round, las marcas de la guerra eran evidentes en ambos rostros. Cruz tenía una cortada sobre el ojo izquierdo que sangraba constantemente, mientras que Páez mostraba una hinchazón considerable en el lado derecho de su cara. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder un milímetro. La multitud, que había comenzado la noche dividida entre seguidores y detractores, ahora rugía unánimemente ante el espectáculo de valentía que presenciaba. El octavo round trajo consigo el momento más dramático de la pelea después del knockdown. Cruz, desesperado por recuperar la ventaja, lanzó una combinación salvaje que dejó su defensa completamente abierta. Páez, con la frialdad de un asesino, conectó un uppercut que levantó a Cruz del suelo y lo envió tambaleándose hacia las cuerdas. Por un momento, pareció que el texano iba a caer, pero su corazón de guerrero lo mantuvo en pie. Los rounds noveno y décimo fueron una exhibición de boxeo técnico de la más alta calidad. Ambos peleadores, agotados pero determinados, intercambiaban golpes con una precisión quirúrgica. Páez había recuperado completamente su confianza y comenzaba a imponer su ritmo, mientras Cruz luchaba desesperadamente por mantener vivas sus esperanzas de victoria. En el 11º round, la superioridad de Páez se volvió indiscutible. El mexicano dominaba todos los intercambios, conectando combinaciones devastadoras que tenían a Cruz en serios problemas. El texano, con el orgullo como única gasolina, resistía estoicamente cada avalancha, pero era evidente que la pelea se le escapaba de las manos. Cuando sonó la campana que anunciaba el último round, ambos peleadores sabían que habían participado en algo especial. Cruz necesitaba un milagro para cambiar el rumbo de las tarjetas, mientras que Páez solo tenía que evitar sorpresas para retener su corona. Pero el boxeo siempre reserva sus mejores dramas para los momentos finales. El 12º y último round fue una sinfonía de violencia controlada y técnica depurada. Cruz, sabiendo que necesitaba el knockout para ganar, salió como un huracán, lanzando todo su arsenal en una última apuesta desesperada. Páez, con la sabiduría de un veterano a pesar de su juventud, esquivaba y contraatacaba con una elegancia que bordaba la perfección. Con un minuto restante, Cruz conectó un gancho salvaje que hizo tambalear a Páez, despertando esperanzas en su esquina y terror en la multitud mexicana. Pero el maromero, templado por la adversidad de esa noche histórica, respondió con una combinación de 5 golpes que dejó a Cruz completamente indefenso contra las cuerdas. Los últimos 30 segundos fueron un intercambio final donde ambos guerreros vaciaron sus tanques en un último despliegue de coraje y determinación. Cuando sonó la campana final, ambos peleadores se abrazaron en el centro del ring, reconociendo mutuamente la grandeza que acababan de demostrar. La decisión unánime a favor de Páez, 117-108, 114-111, 116-111, fue recibida con una ovación atronadora. Pero lo que siguió fue lo que realmente inmortalizó esa noche. Páez, el payaso que había encontrado a su guerrero interior, celebró no solo con sus típicas maromas, sino ejecutando una rutina completa de breakdance en el centro del ring,
que duró más de 5 minutos. La imagen del campeón bailando sobre la lona donde había caído por primera vez se convirtió en el símbolo perfecto de una noche donde la vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.